hermanos, hermanas. Paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Cuando nuestras hermanas preparan el alimento, hermanos, lo más gratificante es que toda la familia esté en la mesa, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanas? Cuando toda la familia no está en la mesa, hermanos, bueno, pregunto, padres de familia, ¿qué actitud toman? Cuando ya está servida la comida y los hijos no se aproximan a la mesa, ¿qué actitud toman, hermanos? Lo ideal es que todos estén a la mesa, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando estamos en la mesa y ya comúnmente, hermanos, estamos comiendo y cada quien agarra su celular y cada quien en su tema? ¿Qué pasa, hermanos? A veces nuestras hermanas probablemente se pondrán tristes porque con mucho esmero y con mucho ahínco pues prepara su comida, ¿verdad, hermanos? Nuestros hábitos, nuestras costumbres deben ser para mejorar, porque así lo vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. La lección que nos compete es los ojos altivos, una actitud que tenemos todos y que pues vamos a analizar, hermanos, el buen consejo de nuestro Dios. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, que se levantó, se miró al espejo. Yo creo que todos tuvimos un momentito en el que pues nos acercamos al espejo y nos visualizamos, ¿verdad? ¿O no, hermano? O sea, levantó así nada más y dijo, hoy es sábado y me levanto y me voy al templo. No, hermanos, yo creo que tuvimos ese cuidado. ¿Y cómo se vio usted en el espejo? ¿Cómo se vio? O ya ni se acuerda, hermanos. Así dice la palabra de Dios, que a veces nos vemos en el espejo y pues nos olvidamos de cómo somos. ¿Y quién nos hace ver nuestra realidad, hermanos? Pues quienes nos ven. Por ejemplo, si usted me visualiza el día de hoy, en estos momentos, usted me visualiza y puede emitir un juicio sobre mi persona y decir, el hermano Efraín hoy viene alegre, o el hermano Efraín hoy viene triste. Eso es lo que refleja la expresión de nuestra cara, hermanos. Yo no voy a poder decir hoy vengo triste, reflejando una cara triste. No, eso me lo van a decir a mí, porque yo reflejo eso. Los ojos altivos, y dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Voy a tratar, hermanos, de ser conciso y breve con este mensaje que se preparó en la semana, hermanos, y que nuestros hermanos agendan. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros analicemos y comprendamos, hermanos, que hay actitudes en nuestra vida que no son gratos delante de nuestro Dios. Como lo vamos a ver en el objetivo, dice, comprender que el orgullo y la soberbia no son compatibles con el perfil de un hijo de Dios. Y vamos a ver esta parte, hermanos. Hay dos palabras muy importantes. Por el tiempo, ya no voy a explicar uno por uno lo que es el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque son dos actitudes del ser humano que tienen las mismas características. Ya por el tiempo que estamos rebasando un poquito, lo voy a abreviar. Orgullo y soberbia. Y lo vamos a comparar, hermanos, con personajes bíblicos que nos enseñan a través de la Escritura para que nosotros, hermanos, no caigamos en este tipo de actitud. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. ¿Alguien sabe qué es el orgullo? ¿Alguien se ha sentido orgulloso en la vida, hermanos? ¿Qué provoca el orgullo? ¿Qué provoca la soberbia en el ser humano? ¿Qué provoca la soberbia y el orgullo en un hijo de Dios, hermanos? En nuestra vida secular, nuestras actividades y nuestros logros, hermanos, influyen en nuestra personalidad. No está nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Obrero. Bueno,
¿O sí está? Sí está. Hermano Pedro, ¿qué sintió usted cuando su hija se graduó de la escuela? No me lo diga. Hermano Antonio, Antonio Ángeles, ¿qué sintió usted, hermano, cuando le dieron un cargo en su trabajo? Hermano Melquisedec, ¿qué sintió usted cuando pues fue electo como titular de la comisión? Hermano, a ver quién más, hermanos. Hermana Gabriela, ¿qué sintió usted cuando ocupó el cargo en la... Todavía sí lo sigue ocupando, ¿verdad, hermana? A nivel nacional. Hermanas, cuando salió su hijo del preescolar, hermanas, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron, hermanos, cuando ustedes obtuvieron un grado académico? ¿Qué sintieron cuando su hijo llegó y les presentó un título académico? Todo ese tipo de sentimientos, hermanos, todo ese tipo de actividades de nuestra vida normal influyen en nuestro corazón y nos causan un sentimiento de alegría y nos causa un sentimiento de complacencia y nos causa un sentimiento, lo vamos a llamar así, de orgullo. Pero desafortunadamente, hermanos, en ocasiones, por nuestros logros personales, por nuestros logros familiares, por nuestros éxitos, decimos así, hermanos, a veces estamos aquí arriba, y si yo doy un paso aquí adelante, hermanos, ¿qué creen que me puede pasar? Me caigo. ¿Por qué? Porque a veces perdemos esa parte del equilibrio y ya no sentimos orgullo, ya sentimos este sentimiento que se llama soberbia. Nos volvemos soberbios, nos creemos que todo lo podemos, nos creemos superiores a los demás. Y es ahí, hermanos, donde la palabra de nuestro Dios tiene que hacer cavidad en nuestra vida para que analicemos en dónde estamos, hermanos, y no nos convirtamos ese orgullo que causa en nosotros felicidad, que causa en nosotros satisfacción, y nos volvamos a ese sentimiento en el que nos creamos superiores. ¿Qué es el orgullo? Es un sentimiento de satisfacción. ¿Por qué voy a explicar estas dos palabras, hermanos? Porque no me voy a salir del objetivo, para explicar el tema de los ojos altivos. Dice, ¿qué es el orgullo? Dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente interesada. ¿Quién no se siente alegre, hermano, cuando se enmarca un objetivo y lo logra? ¿Quién no se siente satisfecho, hermanos, cuando nos enmarcamos en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, hacemos proyectos y se cumplen en el momento, hermanos? Ese sentimiento de satisfacción es lo que dice la palabra de nuestro Dios cuando le dijeron la promesa al siervo Abraham. Bendito serás tú y benditos serán todas las familias de la tierra. Y ya en el capítulo del Éxodo y Deuteronomio menciona, si tú me siguieres a mí, yo te voy a bendecir y te haré fructificar y te haré prosperar. Pero, hermanos, vamos a ver en esta parte que tanto el orgullo como la soberbia van pues de la mano. Ahora, voy a definir rápidamente qué es la soberbia. Dice que la soberbia es la altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando ya nos volvemos soberbios, pues queremos ser el centro de atención.
creemos que siempre tenemos la razón, que todos los demás se equivocan, menos yo. Nos sentimos superiores. Y es esta parte, hermanos, que dice que se crea en nosotros ese sentimiento de superioridad. No hay nadie más mejor. ¿Lo expresé bien? Creo que lo expresé mal. No hay nadie más o no hay nadie mejor que yo. Y todos están abajo de mí. Dice que cuando estas dos palabras se unen en nuestra vida, orgullo y soberbia, empezamos a mostrar desprecios por las demás personas. Desprecio por los que no logran sus éxitos, desprecio por los que no logran materializar sus proyectos, desprecio por los que no logran lo que yo ya logré. Y también, hermanos, se genera ese sentimiento en el ser humano de la dificultad de reconocer sus errores. Es decir, que cuando uno es orgulloso y soberbio, no tiene la capacidad de reconocer sus errores. Aunque le digan una y otra vez, estás mal, cambia, corrígete, el soberbio y el orgulloso no va a aceptar consejo. Y dice también que cuando estos dos sentimientos están en una persona, se desvirtúa la empatía, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ya no se pone en el lugar de los demás para sentir lo que siente la otra persona. Luego, hermanos, dice que también se genera ese sentimiento de exceso de estima. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se vuelve una persona presumida. Sí. ¿Por qué empiezo con esta definición del orgullo y la soberbia, hermanos? Porque es algo que la palabra de nuestro Dios lo castiga, y lo vamos a ver a través de ejemplos bíblicos y a través de citas bíblicas, hermanos, en donde nuestro Dios demerita y rechaza contundentemente, hermanos, que el orgullo y la soberbia sean característica principal de sus hijos, hermanos. ¿Sí? Nosotros todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, el orgullo y la soberbia no debe de caber dentro de la iglesia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia. Si dice la palabra, si Dios castiga a los malos, ¿cuánto más nosotros, no, hermanos? Dice, porque el juicio va a empezar ¿por dónde, hermanos? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios, hermanos? ¿Por los de afuera o por los de su casa? ¿A quién corrige usted en su casa, hermanos? ¿A los que van pasando en la calle o a sus hijos y a su familia? Dios se preocupa por nosotros, hermanos, y entonces esta mañana nos está hablando de que el orgullo y la soberbia no le debemos de dar lugar. Y lo vamos a ver a través de ejemplos bíblicos, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 10 al versículo 15. Y también, hermanos, esta historia se relaciona con Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Y vamos a ver, hermanos, que este rey, Sennacherib, lo voy a resumir, hermanos, usted abra su Biblia y lo va a ir leyendo rápidamente en lo que yo lo voy explicando. Sennacherib, rey de los asirios, se acerca a Ezechías y le empieza a decir, tú que confías en tu Dios, vas a quedar como todos los otros pueblos, porque todos los otros pueblos, su Dios, en Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 18, verso 33, narra Sennacherib ahí, o menciona la palabra de Dios, todos los dioses que tenían todos los pueblos que él ya había conquistado. Si usted lo va leyendo, hermano, así rápidamente, yo se lo voy explicando, dice que le empieza a decir al pueblo de Israel, a Ezechías, mira, el pueblo de allá tenía su Dios, yo lo destruí. El pueblo de allá tenía su Dios y yo lo destruí. El pueblo de allá tenía su Dios y yo lo destruí. Y le dice a Ezechías, tú confías en tu Dios, verás que vas a quedar como todos los demás pueblos. ¿Qué pasó con este rey Sennacherib, hermanos? No reconoció que en Israel
estaba Dios, creador de todo, hermanos. Luego, Daniel, capítulo 4, versículo 30. Todos nos conocemos esta historia, hermanos. Dice que el rey Nabucodonosor había construido Babilonia. ¿Y qué pasó con este rey, hermanos? Se levantó y dijo, ¿cómo dice mi hermanita? ¿No es esta la ciudad que yo edifiqué con mis propias manos? Con la fuerza de mi poder. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos, cuando nuestros proyectos son exitosos, hermanos? También a veces expresamos esas mismas palabras. Es más, bendito Dios, yo lo digo así, hermanos, bendito Dios que la mayoría de esta iglesia, hermanos, nos estamos preparando y nos estamos preocupando probablemente por una preparación académica, pero también veo que también nos estamos interesando por la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nuestros proyectos son cumplidos? A veces también nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de ser agradecidos y decimos, pues con mi fuerza y con mi sacrificio y con mi trabajo y todo, yo ya logré esto. No. Nabucodonosor se equivocó, ¿verdad, hermanos? Y dice que cuando estaba hablando Nabucodonosor, ¿qué fue lo que inmediatamente pasó? Llegaron y dijeron, ¿tu reino? Me estoy equivocando, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? ¿Quién se dio cuenta que me estaba equivocando? No. Dice que cuando Nabucodonosor expresó estas palabras, ¿a dónde fue aventado, hermanos? Con las bestias. Con las bestias del campo, hermanos. Entonces, sí, gracias a Dios estamos despiertos, ¿no? Estamos comprendiendo esta parte de la Escritura. Luego, hermanos, Éxodo capítulo 5:2, me voy rápido porque son muchas citas, hermanos. ¿Qué hace Faraón, hermanos? Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice que el Faraón no reconoce a Dios y no deja ir a los israelitas, hermanos. Cuestiona, dice, pues ¿quién es Dios? Yo soy el rey de aquí de Egipto. ¿Y qué pasó con Faraón? Ya no les digo la respuesta, hermanos, pero sabemos cuál fue el fin del ejército de Faraón. Luego, hermanos, Ezequiel capítulo 28, versículo 2, habla del rey Tiro. Y muchos esta parte de la Escritura, hermanos, la relacionan con la caída de Satanás. Es un estudio profundo. Pero dice que este rey Tiro fue escogido, hermanos, y dice, empieza la palabra de nuestro Dios a describir que este rey Tiro fue creado con tamboriles. Es más, literalmente, hermanos, entonces tuvo el poder en su mano de todo el mundo. Pero ¿qué pasó con este rey Tiro, hermanos? Dice que de donde estaba, también cayó y fue destruida la ciudad de Tiro, y lo narra más adelante la Escritura, hermanos, cómo cae el rey Tiro. Luego, hermanos, vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo, vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, hermanos. Hay otro rey aquí, el rey Usías. Ya lo estudiamos en algún momento, hermanos. Para no andar mucho, hermanos, dice que este rey Usías se enorgulleció, se enalteció, y había trabajos especiales para cada área del templo, hermanos. Pero él dice que sintió soberbia en su corazón. A tal grado, hermanos, de que entró al templo de Dios. ¿Y qué hizo con los sacerdotes, hermanos? ¿Les hizo caso? No. Y le dijeron, Ezequías, oh rey, a ti no te compete hacer esta parte. Pero por eso lo mencionaba hace un momentito, hermanos. Cuando el orgullo y la soberbia entran en el corazón del ser humano, se ciega, se siente superior, se siente que todo lo sabe. ¿Y qué creen? No acepta consejo. No acepta que alguien le diga sus errores o le haga ver sus errores. Como le pasó al pueblo de Israel cuando Jeremías se para en la puerta del templo y les empieza a decir su actuar.
¿Y qué dijeron los principales del pueblo? No nos hables, Jeremías. Así, cuando el orgullo, hermanos, y la soberbia entra en nuestro corazón, nos sentimos que todo lo podemos y que nuestra palabra es ley. Y no aceptamos consejo, hermanos. Y cuando no aceptamos el buen consejo, hermanos, porque, ¿qué dice este verso, hermanos? Dios no va a actuar, hermanos, sin que antes envíe a alguien a decirnos que estamos mal. Llámese una predicación, llámese una visita, llámese una lectura, hermanos. Nuestro Dios así actúa y nos dice: a ver, Efraín, estás mal. Ya derramé bendición. Este año no te enfermaste. Este año lo que me pediste te lo concedí. Este año tus hijos los cuidé. Tu entrada y tu salida fueron benditas. Tu bolsillo nunca escaseó. Tu mesa rebosó. Siempre va a haber nuestro Dios por nosotros y siempre va a mandar un profeta, o siempre va a enviar un momento en el que abramos la escritura y podamos decir: Dios está conmigo. Pero desafortunadamente, hermanos, el orgullo y la soberbia nos abarcan y no hacemos caso. Y queremos hacer nuestra voluntad. Y no somos agradecidos, hermanos, porque yo sé que en este año la iglesia de Dios fue bendita, hermanos. ¿Y cómo tendría que ser reflejada esa bendición que recibió el pueblo de Dios, hermanos? Llámese laboralmente, llámese económicamente. ¿Cómo debería de ver reflejado, hermanos? A veces el orgullo, decimos: híjoles, pues gano 4,000 pesos a la semana. ¿Cuánto me toca dar de diezmo? 400, pero ¿qué digo, hermanos? Esos 400 me van a servir para comprarme la pizza. O esos 400 me van a servir para comprarme la coca. Y a veces, hermanos, entra en nosotros esa parte que se llama orgullo y soberbia y decimos: no, eso es mío. Y no aceptamos consejo, hermanos. No aceptamos consejos de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí que este rey Uzías pues se cegó, hermanos. Y le dijeron: no hagas eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Entró, ofreció ofrenda. ¿Y cuál fue el actar de nuestro Dios, hermanos? Lo llenó de lepra. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25 y 26. Volvemos con el rey Ezechías, hermanos. Y ahí tajantemente la palabra de nuestro Dios dice: y Ezechías recibió de todo y fue curado, porque recordemos, hermanos, que este rey le dijeron: ordena tu casa porque vas a morir. Y cayó enfermo Ezequías, y Ezequías fue curado, hermanos, pero dice la palabra de nuestro Dios que se llenó su corazón de orgullo, ¿verdad? ¿Sí lo está leyendo, hermano? Yo nada más veo la cita. Y dice que su corazón se llenó de orgullo, hermanos. Pero vamos a ver esta parte. Esta parte sí me interesa que la leamos, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. En el versículo 25 dice, en el 24, voy a empezar a leer desde el 24, dice: en aquel tiempo Ezechías se enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual le respondió y diole una señal. Veamos, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios en nuestra aflicción y en nuestra necesidad, Dios siempre está atento a nosotros, hermanos. Y dice que Ezechías le respondió. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos hecho oración, hermanos, y Dios nos ha respondido? Amén. ¿O no hemos recibido respuesta de Dios, hermanos? Yo creo que todos hemos recibido respuesta de Dios. En cualquier momento,
Si yo caigo enfermo, hermanos, de una gripa, probablemente para mí es una enfermedad temporal y pasable. Pero probablemente a un hermano que le han diagnosticado, no sé, que tiene asma crónico, si le da gripa, ¿qué le puede pasar, hermanos? O si le da la tos, ¿qué le puede pasar? Se puede complicar esa enfermedad. Entonces, para el hermano, pues es un poquito más grave. Y vamos a ver esta parte, hermanos, que nuestro Dios ve nuestros problemas, ve nuestras dificultades. Y Dios escucha como le escuchó a Ezechías. Pero dice, mas Ezechías, ¿qué hizo, hermanos? En el versículo 25, ¿cómo dice la palabra de nuestro Dios, hermano Freddy? Amén. Hermano, le voy a pedir que levante su Biblia, hermanos. ¿Sí lo traen? Algo nos facilita esto, hermanos. Sí nos facilita algo la pantalla, hermanos. Pero es necesario también tener aquí la palabra de nuestro Dios en nuestras manos. ¿Qué hizo Ezechías cuando fue curado? Dice, él no pagó conforme al bien. Yo pregunto, hermanos, este año, ¿qué pasó? 2025. ¿Dios bendijo a la iglesia de Dios, hermanos? ¿Económicamente? Voy a preguntar así, hermanos. Siempre he dicho que a veces cuando nos paramos aquí en el púlpito, hermanos, a veces nuestra formación académica sí nos inclinamos un poquito y digo, si se parara aquí un psicólogo hablaría de conciencia, si se pararía aquí un médico hablaría como que de la salud, si se para aquí un enfermero, pues a lo mejor un poquito yo, pues que le sé un poquito a los números, hermanos, digo, somos Ezechías. Porque si ya nos bendijo Dios en todo el año, ¿cómo le deberíamos de pagar a Dios? Gratificar, agradecer. ¿Cómo le deberíamos agradecer a nuestro Dios? Dice en Génesis capítulo 28, si no me equivoco, hermanos, Jacob le empieza a decir a Dios, si tú me das comida, si tú me cuidas, si tú estás conmigo, y hace un voto y dice, yo te voy a dar todos mis diezmos. A veces, hermanos, tomamos una actitud como Ezechías y no le agradecemos a Dios como debe ser. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Dice que fue la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Y ya, si seguimos la historia de esta parte de la Escritura, hermanos, vemos que Jerusalén, vemos que Judá fueron exiliados y fueron entregados en manos del rey de Nabucodonosor, hermanos. Ahora, vamos a ver esta parte, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, y con esto cerramos para que pues podamos ir gustosamente a apetecer en nuestros hogares nuestros alimentos materiales. Vamos a abrir la Escritura en Deuteronomio, hermanos, sin perdernos del objetivo de esta mañana, hermanos, que dice comprender que el orgullo y la soberbia no son compatibles con los hijos de Dios. Vamos a abrir nuestra Escritura en Deuteronomio, hermanos. Hace tiempo, nuestros abuelos que conocieron la palabra de nuestro Dios probablemente habitaban en una casita de madera, en una casita de asbesto, en una casita de adobe. Pero cuando nuestros padres abrazaron la palabra de Dios, hermanos, y nadie me va a dejar mentir porque lo he visto en todos nuestros hermanos que hemos conocido la palabra de nuestro Dios, pues Dios empezó a bendecir, ¿sí? Dios empezó a bendecir y a lo mejor dejaron esa casita de adobe y empezaron a construir una casita de tabique,
Dejaron esa casita de tabique y ahorita ya construyeron a lo mejor casas más grandes. Nuestro trabajo era la agricultura 100%, era trabajar en el campo. Ahora, hermanos, poco a poco ya Dios ha bendecido a su pueblo y algunos tenemos un cargo público, algunos tenemos un trabajo en la ciudad, algunos tenemos un trabajo en la industria, y nuestra economía poco a poco ha ido mejorando, ¿o no es así, hermanos? ¿Por nuestra fuerza? No, es porque hemos abrazado el Evangelio de Dios, hermanos. Es porque nuestros padres nos han enseñado este camino y Dios empieza a bendecir a su pueblo, hermanos. Y así lo veo, porque veo mucha juventud también en la iglesia que se está preparando y va a ser bendecida, yo lo sé. Pero no tomemos la actitud de Ezechías, hermanos, de que cuando recibamos el bien de Dios, nosotros no seamos agradecidos con Él. Porque dice la palabra de nuestro Dios allá en el capítulo 8, versículo 1, en el capítulo 7, voy a leer 7:1, dice: cuando Jehová te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, hasta ahí nada más, hermanos. Es decir, que cuando nuestro Dios nos empieza a bendecir, hermanos, hay una advertencia para nosotros. Que el orgullo y la soberbia no entre en nuestro corazón, y vamos a cambiar de capítulo 8, versículo 1 de Deuteronomio, que dice: cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y poseas la tierra. Es decir, hermanos, que cuando nuestro Dios nos empiece o nos está bendiciendo, hermanos, lo primero que hay para que la soberbia y el orgullo no entre en nuestro corazón, hermanos, lo primero que debemos de cuidar es guardar el mandamiento de Dios. Y luego dice, hermanos, en el capítulo 8, versículo 17, si usted sigue leyendo esa parte de la escritura, en el capítulo 8, versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Es una advertencia, hermanos, que le hace Dios y que le dice al pueblo de Israel: cuando seas bendecido, cuando entres a la tierra prometida, cuida que tu boca no diga estas palabras. ¿Qué palabras? La del versículo 17 que acabo de leer, hermanos. Y ese es el consejo de esta mañana, hermanos. Cuando la riqueza, cuando la bendición, cuando el éxito entra a nuestra vida, hermanos, que nuestra boca no exprese esto, que dice: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. No, hermanos, que el día de mañana, cuando nuestras canastas rebosen, cuando nuestros bolsillos, hermanos, estén llenos, cuando no tengamos enfermedad en nuestros hogares, cuando nuestros hijos sean bendecidos, hermanos, que estas palabras no entren en nuestro corazón. Y que no tomemos la actitud de esos reyes de Israel, hermanos, que en lugar de agradecer a Dios, en lugar de buscar a Dios, buscaron sus propios caminos. Y no reconocieron que Dios, hermanos, es dador de todo. Y no reconocieron, hermanos, que Dios es el que provee en todos los hogares, hermanos. Que nuestra boca no exprese esto que dice, nuevamente lo voy a dar lectura, hermanos, que dice: mi poder y mi fuerza me han dado esta riqueza. No, hermanos. Que la humildad, hermanos, embargue nuestros corazones y vengamos y nos presentemos aquí a la casa de Dios y le digamos: gracias. Y honremos a Dios, hermanos, porque dice Proverbios: honra a Dios con todo. Que la altivez, hermanos, no sea
motivo. Que el orgullo y la soberbia no sea motivo, hermanos, para traer la ira de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia delante de Dios son catalogados, hermanos, como pecado. Proverbios capítulo 21, versículo 4, hermanos, ahí lo dice. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios. La altivez de los ojos, el orgullo del corazón y el brillo de los impíos, ¿cómo son considerados delante de nuestro Dios? Como pecado, hermanos. Y el orgullo y la soberbia, hermanos, son actitudes que Dios aborrece. Póngase de pie, hermano, y ayúdeme localizando ahí mismo, libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16. Y con este versículo cerramos este pequeño mensaje, hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice la bendita palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Ya todos estamos ahí? La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Amén. Hay actitudes en el ser humano que Dios aborrece y no quiere que las tengamos, hermanos. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Hemos escuchado